Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nuevo día, nuevo video, así que aquí estamos listos para continuar con la historia de Eleanor. Aprovecho para recordar que el fanfic de Fallout X-Gate está en proceso, sin embargo tardará, pues es un fanfic al cual no le quiero meter quiero escribirlo y editarlo como hacía antes. Aunque como ahora no tengo tiempo, tardará hasta entonces. Espero les gusten las historias que estoy tratando de traerles. Sé que a veces tienen errores y que es más un podcast o un audiolibro que un vídeo, pero igualmente espero las disfrutéis. Por favor, comenten sus opiniones. También saludos a Frank Estacado. Ya sin más que decir. Importante: renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta: ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento. Todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 16. Reacciones, nuevas alianzas y la calma antes de la tormenta. El gimnasio de entrenamiento quedó envuelto en un silencio expectante tras la demostración de poder de Eleanor. Los estudiantes intercambiaban miradas cargadas de asombro y una pizca de inquietud. La facilidad con la que había dominado a Bakugo, desplegando una variedad de quirks con una eficiencia letal, había dejado una impresión imborrable. Bakugo, aún arrodillado, apretaba los dientes con furia contenida. La sensación de haber sido superado tan fácilmente por alguien a quien despreciaba lo carcomía por dentro. Su orgullo herido comenzaba a transformarse en una amarga sensación de inferioridad, un veneno silencioso que alimentaría su ya volátil temperamento. Durante el resto de la clase, evitó el contacto visual con Eleanor, su habitual bravuconería eclipsada por un resentimiento silencioso. Soto Todoroki, con su habitual compostura fría, se acercó a Izuku durante el descanso. Midoriya, dijo su voz monótona pero con un matiz de curiosidad. Laguna, variedad de habilidades de la mes inusual. ¿Es así siempre? Izuku, aún un poco nervioso por lo que había presenciado, asintió torpemente. Ese sí, ella puede hacer muchas cosas, es muy fuerte. Todoroki observó en dirección a Eleanor, quien se encontraba apartada, analizando sus guanteletes con una expresión inescrutable. Parece eficiente. Si no te molesta, me gustaría hablar con ella en algún momento. Su interés en desentrañar el misterio de Eleanor era palpable. Mineta, por su parte, se había convertido en una especie de satélite alrededor de Izuku y Eleanor. Su admiración por el poder de Eleanor era evidente en sus ojos brillantes y sus intentos torpes por ganarse su favor. Eleanor-sama. Esa nube de insectos fue súper genial. Y ese rayo. Podríamos ser un equipo invencible. Eleanor lo ignoraba en su mayor parte, aunque su persistencia comenzaba a ser ligeramente menos molesta que al principio. En el aula, Aizawa observaba a Eleanor con una intensidad aún mayor. La imposibilidad de borrar sus quirks y la versatilidad de su despliegue durante el combate lo tenían perplejo. Pasaba horas revisando archivos, buscando cualquier indicio de un quirk mutante que pudiera manifestarse de múltiples formas elementales y telequinéticas, pero no encontraba nada que se ajustara a la descripción. Su sospecha de que Eleanor ocultaba algo significativo crecía con cada callejón sin salida en su investigación. Los días siguientes transcurrieron con una atmósfera ligeramente alterada en la clase 1A. Los estudiantes, aunque enfocados en sus lecciones, no podían evitar lanzar miradas furtivas hacia Eleanor. Su presencia se había convertido en un recordatorio constante de un poder inusual y una naturaleza enigmática. Aizawa anunció que la próxima actividad de entrenamiento se llevaría a cabo en la unidad de simulación de eventos jamás esperados, USJ, una instalación masiva diseñada para simular diversos escenarios de desastres y rescates. La noticia generó entusiasmo entre los estudiantes, ansiosos por poner a prueba sus habilidades en un entorno más desafiante. Mientras la clase se preparaba para la excursión, la tensión entre Bakugo y Eleanor seguía latente, aunque sin confrontaciones directas. Todoroki ocasionalmente intentaba iniciar conversaciones con Eleanor, aunque sus intentos eran recibidos con respuestas cortas y evasivas. El pequeño grupo de Izuku, Uraraka, y Eida y ahora el ocasional Mineta, se había consolidado, con Eleanor mostrando una ligera tolerancia hacia sus interacciones, aunque seguía manteniendo una distancia emocional. La calma antes de la tormenta se cernía sobre la clase 1A, sin que ellos lo supieran. Mientras se preparaban para enfrentar un evento que pondría a prueba sus nacientes habilidades y revelaría la verdadera naturaleza de las amenazas que acechaban en el mundo de los héroes.
La excursión a la USJ prometía ser mucho más que un simple ejercicio de entrenamiento. Fin del capítulo 16. Contador de palabras. 4013. Capítulo 17, USJ. La invasión inesperada. La clase 1 abordó el autobús con una mezcla de emoción y camaradería, ansiosos por la experiencia en la unidad de simulación de eventos jamás esperados. Asuitsuyu, sentada cerca del grupo de Izuku y Eleanor, ladeó su cabeza con su habitual expresión curiosa. Midoriya-chan, Lan-chan, comenzó Asui con su voz tranquila y directa. Tu traje, Lan-chan, es bastante llamativo. Las agujas, la bayoneta, y ese arpón en tu espalda. Parece muy peligroso. ¿Tienes muchos kirks, Kero? Eleanor se tensó ligeramente ante la mención de su traje y sus herramientas. La familiaridad de Asui con los entornos acuáticos, mencionada en la conversación, había resonado en un rincón oscuro de su memoria, evocando imágenes de las profundidades de Rapture. Antes de que Eleanor pudiera responder con su habitual evasiva, Izuku intervino torpemente. Bueno, el traje de Eleanor es, muy funcional. Y su kirk es, versátil. Uraraka añadió con su sonrisa brillante, sí. Es súper fuerte. Ya lo vimos en el combate contra Kacchan. Y Eida, moviendo sus brazos con su característica rigidez, comentó, la adaptabilidad en el combate es una cualidad valiosa, señorita Lam. Aunque la naturaleza de sus múltiples manifestaciones de poder sigue siendo algo inusual. Eleanor observó a sus amigos, agradecida por su intento de desviar la atención. ¿Es necesario?, fue su escueta respuesta, evitando la mirada inquisitiva de Asui. El resto del viaje transcurrió con conversaciones animadas sobre las expectativas de la USJ. Al llegar a la masiva cúpula blanca, fueron recibidos por la heroína espacial Tirten, vestida con su voluminoso traje de astronauta. Uraraka dejó escapar un grito ahogado de emoción. Es Tirten. Mi heroína favorita. Tirten, con su voz amable y resonante, les dio la bienvenida a la USJ. Dentro, encontrarán diferentes zonas de simulación diseñadas para prepararlos para diversos desastres y escenarios de rescate. Hoy, nos centraremos en cómo utilizar sus kirks para el rescate en condiciones adversas. Mientras Tirten comenzaba a explicar los detalles del ejercicio, una perturbación oscura apareció en el centro de la plaza principal. Un vórtice negro y ondulante se expandió rápidamente, y de él emergieron varias figuras siniestras, villanos, sus rostros y expresiones llenos de malicia. La sorpresa y el pánico se extendieron entre los estudiantes. Aizawa, con su rostro sombrío, se puso inmediatamente en alerta. Tirten. Protege a los estudiantes. Son villanos. ¿Cómo pudieron entrar? Antes de que pudieran reaccionar por completo, una figura envuelta en una niebla púrpura oscura emergió del portal. Saludos, héroes, dijo su voz grave y distorsionada. Somos la Liga de Villanos. Hemos venido a acabar con el símbolo de la paz. Y con ustedes. Kurohiri, el villano de la niebla, extendió sus brazos, y la niebla oscura se expandió rápidamente, envolviendo a los estudiantes. Los dispersaremos para que no puedan interferir. En un instante caótico, la clase 1A fue separada por los portales de Kurohiri. Eleanor sintió cómo el mundo a su alrededor se distorsionaba y cambiaba, el aire se volvía denso y opresivo. Cuando la distorsión cesó, se encontró en un entorno completamente diferente, un área rocosa y escarpada, rodeada de varios villanos de aspecto amenazante. A su lado, con expresiones de sorpresa y alerta, estaban Bakugo y Todoroki. El silencio tenso fue roto por un gruñido de Bakugo. ¿Qué demonios está pasando? Todoroki, con su habitual calma, observó a los villanos que los rodeaban. Parece que no fue un simple ejercicio. Eleanor, con sus sentidos agudizados, evaluó la situación. El peligro era real, la hostilidad de los villanos palpable. Su mano se aferró instintivamente a uno de sus guanteletes, sus agujas hipodérmicas listas para la acción. La batalla por la USJ acababa de comenzar. Fin del capítulo 17. Contador de palabras. 4221. Capítulo 18, Depredadora en la zona de derrumbes, versión extendida. El grupo de villanos que rodeaba a Eleanor, Bakugo y Todoroki en la zona de derrumbes sonrió con una confianza arrogante, sus intenciones claramente hostiles. Eran una mezcla variopinta, desde matones con kirks físicos hasta individuos con habilidades más extrañas, todos ansiosos por demostrar su valía ante la Liga de Villanos. Bakugo, con su habitual bravuconería, dio un paso adelante, las explosiones crepitando en sus manos.
Comillas, escuchen, extras. Esta es mi área. Yo me encargaré de esta basura. Ustedes dos, quédense atrás y observen cómo un verdadero héroe trabaja. Comillas, su intento de imponerse como el líder era palpable, su ego inflado incluso en medio del peligro. Todoroki, siempre más analítico, observó la disposición de los villanos y el terreno irregular. Esperen un momento, dijo con su voz calmada pero autoritaria. Hay al menos 10 de ellos. Deberíamos evaluar sus quirks y coordinar un ataque para minimizar las bajas y maximizar nuestra eficiencia. Su mente ya estaba trabajando en posibles estrategias, considerando el uso combinado de su hielo y fuego. Antes de que Bakugo pudiera replicar con una explosión y una diatriba, y antes de que Todoroki pudiera esbozar un plan, Eleanor se movió. Sin una palabra, con una velocidad que desmentía el volumen de su traje, se lanzó hacia el grupo de villanos. Su traje de Big Sister Alpha, lejos de ser un estorbo, parecía una extensión de su propia letalidad. Un villano con una sonrisa burlona y piel escamosa se rió al verla cargar. Comillas, miren a la pequeña. Creyéndose una heroína. Ustedes tres son solo presas fáciles para la liga de villanos. En el siguiente instante, la arrogancia del villano se convirtió en un grito ahogado de terror. Eleanor desató una ráfaga de electricidad azul crepitante de sus guanteletes, impactando directamente en el villano de piel escamosa y a otro que se encontraba a su lado. Ambos se desplomaron, sus cuerpos convulsionando por la descarga masiva. Bakugo y Todoroki observaron con una sorpresa helada la brutal eficiencia de Eleanor. No hubo vacilación, ni advertencia. Solo una descarga letal y 2 enemigos neutralizados en un abrir y cerrar de ojos. Los villanos restantes, inicialmente confiados, vacilaron ante la repentina demostración de poder. Uno con garras afiladas intentó abalanzarse sobre Eleanor, rugiendo con furia. Ella lo esquivó con una agilidad sorprendente, girando sobre sí misma y clavándole la bayoneta de su brazo en el muslo. El villano gritó de dolor, cayendo al suelo mientras la sangre oscura empapaba la roca. Comillas, maldita monstruo, bramó otro villano, con manos capaces de lanzar escombros a gran velocidad. Los proyectiles se dirigieron hacia Eleanor, pero ella respondió con un movimiento fluido de sus manos, su telequinesis deteniendo las rocas en el aire como si fueran juguetes. Con un gesto más brusco, los lanzó de vuelta con una fuerza multiplicada, derribando al villano con un golpe seco. Mientras la batalla se desarrollaba con una velocidad vertiginosa, la mente de Eleanor estaba en un lugar oscuro y familiar. Los susurros de su madre se entrelazaban con las voces retorcidas de Andrew Ryan y Frank Fontaine, un coro de manipulación y supervivencia. Mata o muere, Eleanor. No hay término medio, la piedad es un lujo que no podemos permitirnos. Un villano corpulento con puños de metal cargó contra Todoroki. Antes de que el chico bicolor pudiera reaccionar por completo, Eleanor disparó el arpón de su brazo con una precisión letal, ensartando al villano en el hombro y tirando de la cuerda con una fuerza inhumana, estrellándolo contra una pared rocosa con un impacto sordo. El villano gimió de dolor, inmovilizado. Bakugo, luchando contra su propio grupo de enemigos con explosiones furiosas, no podía apartar la mirada de Eleanor. Su brutalidad calculada, su capacidad para cambiar instantáneamente de presa a depredadora apex, lo llenaba de una punzante mezcla de asombro y rabia. Cada villano que caía ante ella con una facilidad aterradora profundizaba su complejo de inferioridad. Ella ni siquiera está sudando, pensó con una furia silenciosa. Todoroki, aunque su rostro permanecía estoico, observaba a Eleanor con una creciente comprensión de que ella operaba bajo reglas diferentes. Su eficiencia despiadada contrastaba fuertemente con el entrenamiento y la moderación que les habían inculcado. En la mente de Eleanor, estos villanos eran débiles imitaciones de las horribles amenazas que había enfrentado en las profundidades de Rapture. Los Splitters, retorcidos por el Adam, los Big Daddies protectores y las ágiles Little Sisters eran peligros mucho mayores que estos aficionados. Su supervivencia en aquel infierno submarino la había forjado en un arma implacable. En menos de un minuto, la mayoría de los villanos en su área yacían incapacitados, heridos o muertos. Eleanor se irguió, su traje manchado con la sangre de sus enemigos, su respiración apenas perceptible. Miró a Bakugo y Todoroki, quienes jadeaban ligeramente por la adrenalina y el esfuerzo de sus propios combates. Síganme, ordenó Eleanor, su voz fría y autoritaria, sin rastro de agitación. Tenemos que encontrar a los demás. Se giró y comenzó a avanzar entre los cuerpos caídos, su figura imponente y amenazante bajo el cielo artificial de la USJ.
Bakugo y Todoroki se miraron por un instante, antes de seguirla en silencio, la imagen de la depredadora en medio de su caza grabada en sus mentes. Fin del capítulo 18, versión extendida. Contador de palabras. 5632. Capítulo 19, a través del caos de la USJ. Eleanor lideró el camino a través de la zona de derrumbes, su mirón activo, sus ojos brillando brevemente con un tenue dorado mientras escaneaba los restos destrozados de las estructuras y el terreno irregular. Bakugo y Todoroki la seguían de cerca, sus sentidos también alerta, aunque confiando en la capacidad de Eleanor para detectar amenazas. El silencio entre ellos era tenso, roto solo por el crujido de las rocas bajo sus pies. «Hay más adelante», murmuró Eleanor sin detenerse, señalando un camino entre dos pilares de hormigón derrumbados. Un grupo pequeño. 4. Al doblar la esquina, se encontraron con 4 villanos. Uno tenía la capacidad de manipular sombras, otro poseía una velocidad aumentada, un tercero empuñaba una espada cubierta de un líquido corrosivo, y el último parecía capaz de generar ilusiones, el aire a su alrededor ondeando ligeramente. Comillas, miren lo que tenemos aquí. Más mocosos de la UA, se burló el villano de las sombras, sus manos oscureciéndose. Antes de que pudieran coordinar un ataque, Eleanor se lanzó hacia adelante. El rápido es mío, dijo concisamente, su cuerpo moviéndose con una agilidad sorprendente. Dejó una estela borrosa mientras interceptaba al villano veloz, su bayoneta apuntando directamente a su pecho. El villano, tomado por sorpresa, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir el frío acero. Bakugo, gruñendo, se enfrentó al manipulador de sombras. Comillas, tú, sombra barata. Te haré pedazos con mis explosiones. Sus ataques iluminaron la oscuridad creada por el villano, impidiéndole ocultarse por completo. Todoroki, con una precisión fría, liberó una ola de hielo hacia el espadachín corrosivo, obligándolo a retroceder para evitar el contacto. Luego, rápidamente cambió a su lado de fuego, lanzando una llamarada controlada para mantener al villano a distancia. La lucha fue rápida y brutal. Eleanor, fiel a su estilo, incapacitó al villano veloz con una eficiencia despiadada, luego se unió a Bakugo, utilizando ráfagas de telequinesis para desestabilizar al manipulador de sombras, permitiendo que las explosiones de Bakugo lo alcanzaran. Todoroki, por su parte, logró congelar la espada del villano corrosivo, haciéndola añicos antes de inmovilizar al villano con una columna de hielo. El ilusionista intentó confundirlos, pero la percepción mejorada de Eleanor gracias al mirón le permitió ver a través de las ilusiones, señalando su ubicación a sus compañeros. Un ataque combinado de explosiones y fuego lo dejó inconsciente. A pesar de la eficiencia con la que habían despachado a los villanos, la tensión entre el trío seguía siendo palpable. No había habido comunicación real, solo una comprensión tácita de la amenaza y una respuesta instintiva. Podríamos haber planeado algo, gruñó Bakugo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Atacar sin pensar es estúpido. La vacilación es debilidad, replicó Eleanor fríamente, su mirada fija en el siguiente pasillo. Ellos eran una amenaza. Fueron neutralizados. Todoroki suspiró ligeramente. Ambos tienen puntos válidos. Sin embargo, si nos enfrentamos a enemigos más coordinados, necesitaremos una mejor estrategia. Mientras avanzaban, Eleanor activó su mirón nuevamente. Detecto más estudiantes, y más villanos. Parece haber una concentración en la zona de inundaciones. Su voz se tensó ligeramente al mencionar el agua. De repente, un villano con la capacidad de generar fuertes ráfagas de viento apareció desde un costado, intentando derribarlos. Eleanor se aferró a una columna de hormigón con su telequinesis, mientras Bakugo utilizaba sus explosiones para mantenerse firme. Todoroki creó un muro de hielo como escudo. La fuerza del viento era considerable, dificultando su avance. Eleanor, viendo una oportunidad, lanzó varios trozos de escombro con su telequinesis hacia el villano, obligándolo a interrumpir su ataque para defenderse. Bakugo aprovechó la apertura para impulsarse con sus explosiones y atacar al villano de cerca, dejándolo fuera de combate. Al llegar a un punto de observación con vistas a la zona de inundaciones, la situación era caótica. Varios estudiantes luchaban contra villanos en el agua, y la silueta de Tirten se movía rápidamente, intentando contener la amenaza. «Tenemos que ayudar», dijo Izuku, uniéndose al grupo, visiblemente preocupado por sus compañeros. «Escuché que Asui y Mineta están allí». La mención de Asui pareció tensar aún más a Eleanor, aunque su expresión no cambió. «Hay demasiados», evaluó, su mirada analítica. «Necesitamos un plan».
Por primera vez desde que se habían encontrado, los tres, ahora cuatro con la llegada de Izuku, parecieron estar de acuerdo en algo. La eficiencia bruta de Eleanor los había llevado hasta aquí, pero la magnitud de la amenaza en la USJ requería algo más que instinto y poder. La necesidad de una verdadera colaboración comenzaba a hacerse evidente. Fin del capítulo 19. Contador de palabras. 4587. Capítulo 20, Convergencia en la zona de inundaciones y llamas de venganza. Al llegar al borde de la zona de inundaciones, el caos era evidente. Varios estudiantes luchaban por mantenerse a flote y defenderse de un grupo de villanos que parecían moverse con facilidad en el agua. Entre los que luchaban por mantenerse a flote, Izuku distinguió a Asui, Mineta y, para su alivio, también a Uraraka, todos visiblemente en apuros. Un villano corpulento con branquias y manos palmeadas parecía estar coordinando el ataque, su quirk claramente relacionado con el control del agua. «Tenemos que ayudar», dijo Izuku con urgencia, su rostro lleno de preocupación. «Yo puedo hacerlos flotar a todos fuera del agua», ofreció Uraraka, preparándose para usar su quirk. Bakugo bufó. «Comillas, yo volaré a esa cabeza de pez y lo haré explotar». Todoroki observó al villano acuático con cautela. Parece tener control total del agua. Un ataque directo podría ser arriesgado. Eleanor, con la mirada fija en el villano principal, murmuró, «Él es la fuente. Hay que neutralizarlo». A pesar de su incomodidad con el agua, su pragmatismo superaba cualquier vacilación. El plan inicial, aunque improvisado, consistió en que Uraraka intentaría hacer flotar a sus compañeros fuera del alcance de los villanos, mientras Bakugo y Todoroki atacaban al líder acuático desde diferentes ángulos. Izuku intentaría ofrecer apoyo con ráfagas controladas del Oneforal, evitando dañar a sus amigos. Eleanor se mantendría cerca, lista para intervenir si el plan fallaba. Sin embargo, el villano acuático demostró ser más astuto y poderoso de lo que esperaban. Creó remolinos y chorros de agua a presión, contrarrestando la flotación de Uraraka y evadiendo los ataques de Bakugo y Todoroki con facilidad. Varios estudiantes fueron arrastrados bajo el agua. La frustración creció en el grupo. Su intento de rescate coordinado estaba fallando. Fue entonces cuando Eleanor actuó. Con una determinación fría en sus ojos, se lanzó al agua, su traje de Big Sister Alpha hundiéndose ligeramente pero sin impedir su movimiento. Para sorpresa de todos, se movía con una eficiencia sorprendente en el agua, utilizando patadas poderosas y movimientos de brazo coordinados. Ignorando los ataques de los otros villanos, se dirigió directamente hacia el líder acuático. Este sonrió con arrogancia, lanzando un chorro de agua a alta presión contra ella. Eleanor lo esquivó con una agilidad inesperada y, utilizando su telequinesis, manipuló el agua a su alrededor, creando una barrera que la impulsó hacia adelante. Alcanzó al villano y, con una fuerza brutal, lo agarró del cuello. Antes de que pudiera reaccionar, Eleanor lo arrastró hacia la estructura del naufragio simulado que se encontraba parcialmente sumergida. Luchando, lo empujó a través de una abertura hacia el interior oscuro y lleno de maquinaria simulada. Una vez dentro, Eleanor usó su telequinesis para bloquear la entrada con restos metálicos. Luego, con una mirada fría y calculada, activó el plásmido de incinerar. Llamas intensas brotaron de sus manos, prendiendo fuego a los rastros de combustible simulado que goteaban de las tuberías rotas del naufragio. Unos instantes después, el grupo que esperaba afuera escuchó los gritos ahogados y desesperados del villano acuático mientras el fuego consumía el interior del naufragio. Un humo denso y negro comenzó a salir de las aberturas. Eleanor emergió del agua, su rostro inexpresivo, sin mostrar remordimiento alguno. Bakugo y Todoroki la miraron con una mezcla de asombro y horror. Incluso Izuku y Uraraka, aunque agradecidos por el rescate, estaban visiblemente perturbados por la brutalidad de su método. Eleanor simplemente se sacudió el agua de su traje. Él era una amenaza. La amenaza ha sido eliminada, su tono no admitía discusión. Tras asegurarse de que todos los estudiantes en la zona de inundaciones estuvieran a salvo y reunidos, el grupo, liderado por una Eleanor decidida y ahora teñida de una sombra oscura, se dirigió hacia la zona central de la USJ. A través de los comunicadores dañados, habían escuchado fragmentos de una intensa batalla y la voz preocupada de Aizawa Sensei. Al acercarse a la plaza central, la visión que los recibió fue sombría. Aizawa luchaba con todas sus fuerzas contra una criatura grotesca y musculosa con múltiples extremidades y un cerebro expuesto, el Nomu. El héroe profesional parecía estar al límite de sus fuerzas, visiblemente herido.
La Liga de Villanos había traído algo para acabar con el símbolo de la paz, y Aizawa era el primer obstáculo en su camino.